El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, en este portal Anunciación, maravillosa Anunciación, que dirige Tere García Ruiz, en este portal de la pluralidad, en este portal de la voz de las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un privilegio el que ustedes nos lo permitan, y el tema de hoy está realmente interesante. Estamos con una personalidad del ámbito de la comunicación. Él es periodista, pero él es profesor, es un personaje que además es ex legislador. Y dirán, bueno, ¿y qué pasa con el ex legislador? Es de esos personajes que desgraciadamente quisiéramos que hubieran mucho más, porque él es un personaje totalmente congruente. Él cuando estuvo en la legislatura y en los cargos de los que ha tenido competencia, ha sido congruente. En su momento ha denunciado, ha propuesto, ha actuado por el bien siempre de nuestro muy querido México, por el bien de la sociedad. Es un personaje con una historia importante de vínculo ciudadano, y él es el maestro Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Además, especialista en temas de seguridad. Es fundamental el que tengamos esta lectura de manera multidisciplinaria. El día de hoy decimos, y el programa se denomina Seguridad en Riesgo. Verán ustedes, vamos a hablar de la seguridad satelital, la hemisférica, la económica y, por supuesto, la energética. Maestro, profesor queridísimo, que además es parte de Voces del Periodista y del Club de Periodistas de México, de manera muy relevante. Le agradezco enormemente su presencia. No, al contrario, doña Celeste, un placer estar aquí en Anunciación TV y estar junto con usted, pues atendiendo y abordando sobre estos temas de interés para todos nosotros. Exactamente. De alguna manera yo quisiera arrancar, si me permite, maestro, algo que no se tocó en los medios, pero luego no tenemos la lectura y el acento en nuestro interés como debe de ser en temas nodales. Aquí vamos a hablar sobre la soberanía satelital, ya que la firma francesa Eutelsat pues va a comprar satélites mexicanos por $831 millones, o sea, digamos una baratija, literalmente, y va a incrementar su presencia en América Latina por las posiciones orbitales. Aquí decirle que Eutelsat adquiere Satmex en $1,142 millones. Aquí ningún dinero es suficiente en cuestiones de estrategia, de soberanía para nuestro amado México. En este tema se tocan lo que es la órbita, lo que es la parte del cielo de nuestro cielo. Obviamente también se va a tocar el subsuelo mexicano. Entonces, ¿qué es lo nuestro? Que estamos en una especie de condominios donde lo único que es de uno es el piso. Y entonces, ¿qué pasa con el terreno? ¿Qué pasa con el cielo, con la parte superior? ¿Somos dueños? ¿Esto nos da realmente una seguridad nacional? ¿O está la seguridad en riesgo? Maestro, le agradezco. Gracias, muy gentil, doña Celeste. En efecto, o sea, todo el mundo preguntará, bueno, ¿y a nosotros qué con la cuestión de los satélites, no? Evidentemente, algunos de las personas que nos están viendo recordarán que México ingresó en la carrera satelital a finales de los 80, prácticamente, con aquellos satélites Morelos 1 y 2, que después se convirtieron en Solidaridad 1 y 2. Y bueno, definitivamente en esa administración del licenciado Salinas de Gortari, en donde la máxima era pues vender todo aquello que no era necesario para que la iniciativa privada pudiese hacer negocio con ello, bueno, Satélites Mexicanos también, ese sistema satelital se vende a un particular
que no tenía ningún conocimiento de este tipo de actividades y evidentemente los dineros no le alcanzaban, etcétera. Y cuando yo estuve en la legislatura en el 2008, pretendieron vender esta empresa a través de la Bolsa de Nueva York. Nosotros nos opusimos de manera rotunda porque acreditamos que si bien era cierto que la empresa era una empresa privada, por lo menos el 7% de la capacidad de telecomunicación estaba destinada a labores fundamentales en la seguridad nacional, es decir, para apoyar al ejército mexicano, a la marina, sobre todo la marina que lo requiere para los desplazamientos de sus buques de guerra, etcétera, así como para operaciones financieras y económicas del gobierno mexicano. Entonces, bajo este esquema, más una serie de situaciones, logramos impedir que se consumara esa venta de garaje a través de la Bolsa de Nueva York, ni siquiera en el país. Pero hoy, como bien lo dice usted, dos medios de comunicación impresos sacan 4 o 5 líneas de que la empresa francesa Eutelsat compra. Mire, los satélites ya son chatarra. Lo que importa son las órbitas que se le asignaron a esta empresa para poder cubrir el territorio nacional y parte de América Latina. Debo de decir con toda claridad que ante esta posibilidad, ya estando cuando estábamos en Cámara de Diputados, pugnamos por que nuestras Fuerzas Armadas pudiesen tener su propio satélite, porque a mí me parecía totalmente descomunal el pensar que el ejército mexicano y la marina tuviesen que alquilar o pagar una frecuencia a una empresa extranjera. Vamos, tal vez tengo una visión un poco retrógrada de lo que es la seguridad nacional de conformidad a los Estados Unidos, porque para ellos ya somos seguridad hemisférica, que es lo que veremos un poco más adelante. Pero me pareció muy atinado que sí se lograra que se asignaran recursos para que nuestras Fuerzas Armadas cuenten con ese satélite. Lo otro lo estamos dando a empresas, una empresa europea, que es la que nos va a brindar servicios, seguramente, pues ya tendrá algunos intereses, algún empresario mexicano que se ha destacado por sus inversiones en telecomunicación. Maestro, ¿quién libera la venta? ¿Tienen la autonomía para hacerlo? ¿Es una empresa privada? ¿Que no hay alguna cuestión estratégica, obvia, elemental, y no pueden opinar, participar y proteger a la nación desde las cámaras? ¿O no está regulado? No, debió de haber pasado, porque no estamos vendiendo hot cakes, estamos vendiendo las órbitas satelitales, y desde ese punto de vista debió de haberse analizado y debió de haberse generado un grupo de estudio dentro del Congreso de la Unión para, en efecto, reconocer que lo que se iba a vender no eran simplemente satélites chatarra, parafernalia que está en el espacio sideral, sino órbitas que se asignaron a México por determinado tiempo para garantizar su soberanía satelital en ese espectro tan amplio que entre las 3 órbitas que se le asignaron a esa empresa, primero paraestatal y después privada, son de enorme relevancia para nuestro país. Maestro Alfonso Sarres de Real y Aguilera, ¿hay alguna responsabilidad, alguna corresponsabilidad? ¿O nosotros los mexicanos nada más nos quedamos ahora así, como dicen, como los chinitos, nomás mirando? ¿Qué pasa con esto? Mire, para mí sí lo hay desde un punto de vista moral. O sea, uno no puede vender algo que es del país. Haría yo una comparación un poco tal vez exagerada, en el sentido de que es un poco como lo que ocurrió con Chichén Itzá, en donde vendieron un espacio para construir un museo del cacao que está financiado por una empresa belga, cuando el cacao es eminentemente un producto de Mesoamérica, particularmente de México, hacia el mundo.
Entonces, en este sentido, bueno, el hecho de haber permitido que libremente bajo este esquema de la oferta y la demanda, 3 de las órbitas más importantes para la cobertura de el territorio nacional se hayan vendido así como así, me parece que debe de obligar a algunos de los legisladores a poner una diéresis, ya no un punto sobre las IES, sino 2 puntos sobre este tema, porque no se puede permitir que se desproteja a el territorio sideral mexicano bajo este contexto de que se vendió entre 831 y 1.142 millones de dólares. El valor estratégico de las órbitas no tiene precio, como diría alguna empresa de crédito internacional. Pues queridos amigos, el maestro Alfonso Suárez de Real y Aguilera acaba de decir la palabra clave, es estratégico. Y hay que ver, de acuerdo a la Constitución mexicana, qué es lo estratégico. Y eso tiene mucho que ver porque ahora nos manejan el lenguaje de una manera muy ligera, en lo que pudiese ser semánticamente similar, pero no lo es constitucionalmente, como es lo estratégico. Y lo estratégico debe de ser regulado básica y solamente por el Estado. Y esto ya después hablaremos en cómo se maneja y nos confunde con esto. Aquí yo quiero agradecer enormemente, vamos a un corte, pero antes de ello, a mis queridos compañeros Rafael Melgar Álvarez, a Hilario Ramírez Vergara, Adolfo González García, Alejandro Sánchez Galván, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz. Yo quiero agradecerle a mi querido Jesús Arismendi y por supuesto a quien encabeza este esfuerzo maravilloso, que es Tere García Ruiz, y a esta Fundación para la Promoción del Altruismo, que no hay mayor altruismo que el que todos nos amemos y dialoguemos. Para llegar al entendimiento debemos de ser escuchados, y aquí hay libertad de expresión. Vamos a un corte y no tardamos.
Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista a través de este portal maravilloso que es Anunciación, que dirige nuestra muy querida Tere García Ruiz. Queridos amigos, con el profesor, el maestro Alfonso Suárez del Real y Aguilera, periodista, académico, pero además un especialista en temas de seguridad y una persona congruente, ex legislador, o sea, sabe de lo que nos habla y sabe del tema de seguridad en riesgo. Hablamos de la venta de SatMex, de lo que significa para nosotros las órbitas de nuestro territorio, lo estratégico que es simplemente para exploración, para comunicación, para infinidad de cosas que huelga que yo les repita y que ustedes lo saben, y más en momentos en que conocemos y sabemos de opciones infinitas que hay por esa vía, ¿no? Entonces, más allá de todo esto y de la posibilidad de que esto es una cuestión estratégica y de no la posibilidad, el arrancarnos esto que es estratégico y que finalmente luego siempre hablamos después de ahogado el niño se tapa el pozo y estamos platicando lo que pasa cuando esto se debió de haber hecho un plebiscito, esa figura fundamental que no tenemos en nuestro país, no tenemos una democracia directa. Curiosamente hay países a los que se las acusa de dictatoriales y donde hay plebiscito. Y entonces aquí no hay para que se nos consultasen estas cosas que son fundamentales. Tenemos una democracia representativa y usted dígame si nos representan realmente, quienes nos representan y quienes no informan lo suficiente sobre temas nodales como esto. Ahora, hablábamos, maestro, sobre seguridad hemisférica y precisamente esto hace unos días hubo una senadora estadounidense, pues que ya como que nos incluyó en un mapa, nos dice The Nation, y bueno, está publicado, circuló, en el cual está un mapa que abarca con el mismo color México, Estados Unidos y Canadá. Aquí, independientemente de todas las lecturas que se tengan, ustedes díganme si más bien es la geografía. Aquí las personas están hechas a un lado. La geografía es de la que les importa, aquí hay recursos, hay estrategias. Vemos precisamente y recientemente que el secretario de Relaciones Exteriores pues ha tenido visitas y pláticas de acercamiento, por ejemplo, con el pueblo turco. Bueno, el pueblo turco maravilloso, digo, un gobierno turco que se ha caracterizado, sobre todo en etapas recientes, precisamente por fomentar invasiones a países de manera, digamos, por lo oscurito. ¿Por qué? Porque se financian a terroristas, se financian a mercenarios de diversos países para que vayan a invadir un país. Pero aquí las cosas se hablan de doble lenguaje. La invasión no se le dice invasión, se le dicen revoluciones cuando conviene. Y cuando no, pues entonces simplemente de un plumazo se cambia la política de un país. ¿A qué me refiero en esto? No es por el pueblo turco, es porque qué tan estratégico será que metan a México en una política de seguridad de un país que está tan cuestionado aún por su propio pueblo. Y estoy hablando de alianzas estratégicas. Estamos hablando de alianzas estratégicas, aquí es Europa, es Asia, pero simplemente y hablando de nuestro continente, bueno, tal vez estas decisiones se tomen porque haya quien ya sepa que estamos integrados en The Nation, de acuerdo a como lo dijo públicamente una senadora norteamericana, que es Dianne Feinstein. Lo escuchamos, maestro, por favor. Sí, así es sumamente preocupante, aunque parece ser algo como anecdótico, pero el 29 de julio de este año me parece que marca un hito en las ambiciones territoriales de los Estados Unidos. La senadora Feinstein, que forma parte del Consejo de la Comisión de Seguridad Nacional, saca un mapa en donde, tal y como usted lo está explicando, el continente americano, la parte norte del continente, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, aparecen con un solo color. Ella está hablando acerca del riesgo que todos hemos escuchado y oído, de la posible
posibles actos de terrorismo en diferentes consulados o embajadas por la intercepción de una serie de mensajes que han puesto en alerta prácticamente a una región estratégica desde el punto de vista de sus riquezas energéticas en este planeta. Lo grave de este asunto es que cuando ella se refería a América del Norte, utilizó de forma reiterada The Nation, o sea, la nación, a grado tal que uno de los más conspicuos tuiteros de los Estados Unidos, Cat Capps, dice en su Twitter: bienvenidos a la nación México y Canadá, es decir, nos da la bienvenida. Fue tal el impacto que causó esta presentación del mapa que forma es fondo. Exacto. Y en ese sentido es sumamente preocupante, y cuando uno ata esta situación a la venta de Satmex a una empresa europea es porque seguramente The Nation ya tiene cubiertas las órbitas que México requiere desde satélites estadounidenses para de esa manera pues tenernos mucho más vigilados y no tener que recurrir a lo que Snowden ha revelado a través de sus diferentes aportes a The Guardian, en el sentido de que, bueno, éramos uno de los múltiples países que son sujetos de espionaje por parte del gobierno estadounidense bajo esa peregrina idea de que su seguridad nacional está por encima de las soberanías del resto de las naciones. Y es cuando uno ve, o al menos eso se percibe, cuando precisamente se hacen alianzas estratégicas como las que comentábamos hace un rato, que han sido muy publicadas, de esta alianza estratégica con Turquía, precisamente cuando se dice que está y existe este peligro con Al-Qaeda, ¿no?, de supuestos o de terroristas realmente, y cuando se vive con una cuestión de incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque no entendemos por qué, de acuerdo a las regiones políticas y las regiones de algún país, digamos, de estrategia para algunos intereses, se financian a estos mismos mercenarios, como es el caso de Mali, ¿no?, que abiertamente se les apoyó, y por otra parte, no, abiertamente se les atacó, y ahora en Siria abiertamente se les apoyó y se les apoya. Entonces son cuestiones de que no entendemos por qué en algunos lugares se actúa y se tiene el criterio para una cosa y en algunos de otra. Y esto es importantísimo. Si ponemos en contexto esto que nos dice el maestro de The Nation, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos alianzas estratégicas en cuestiones de seguridad con países que han apoyado esto, que han invadido países, que tienen problemas con sus regiones cercanas, que tienen y están cuestionados simplemente la calidad de vida que tienen los kurdos, no han podido resolver problemas así, y que se tiene una visión de un imperio, un neoimperio otomano, que se percibe desde la cuestión religiosa, cuando lo que debe de haber y de hacerse a un lado son las religiones. Cuando se acude a la cuestión religiosa, que es muy respetable, todas las religiones, y que cada quien las asuma como lo siente y como le parece, pero no que a través de las emociones que tienen que ver con la fe se trate de manipular a millones de seres humanos. Así es que mucho cuidado, y por lo menos hay dislexia en lo que se ve. ¿Qué habrá de fondo? Vamos a esperar y vamos a pensar, vamos a analizar. Y para que ello suceda necesitamos escuchar la diversidad de puntos de vista, de quienes converjan, de donde haya divergencia, pero finalmente esto nos permite enriquecer nuestro lienzo para análisis. Vamos a ir a un corte, queridos amigos. No tardamos, estamos aquí en anunciación.com.mx y también Voces del Periodista se transmite todos los días a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, del gran grupo Radio Turquesa, que es el sureste, Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, así como gracias a las frecuencias de La Pantera. Gracias a usted, gracias a Anunciación. Vamos a un corte, no tardamos, gracias.
Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros. Voces del Periodista en su portal Anunciación, que todos los miércoles de 10 de la mañana a 3 de la tarde da ventana, da espacio, abre un espacio a la pluralidad del pensamiento y a la voz de todos nosotros. Estamos con el maestro Alfonso Suárez del Real de Aguilera, que nos honra con su inteligencia, con su capacidad de análisis, con su congruencia, que eso es fundamental para que cuando escuchemos voces veamos qué criterios, si realmente hay una libertad de expresión, un derecho, un deseo de comunicar lo que se está diciendo. Es por eso importante saber a quiénes escuchamos y cómo las escuchamos. Hay que leer y ver todos los informativos, en ver qué tan insistentes, qué tanto espacio se da, qué tanto se repite una nota o no, y qué tanto acento se da en los medios a temas nodales y fundamentales como esto. Recapitulo, la venta de Satmex, ¿cree usted que es importante? ¿En cuántos medios ve usted que nos consideran por una senadora que forma parte de la seguridad de los Estados Unidos como The Nation, sin tener un respeto simplemente y elemental a un país independiente como es México y como es Canadá también? Entonces ustedes juzguen y vean cómo también, y lo hemos repetido, los medios de comunicación también son un arma no convencional. Vamos a utilizarla a nuestro favor. Maestro Alfonso Suárez del Real de Aguilera, si nos vamos a seguridad económica, como hablábamos en programas pasados, las guerras son multidimensionales. Dentro de estas dimensiones, una de ellas, y la violencia, una de ellas es la económica, precisamente. Entonces nos dicen que volaron al exterior 13.800 millones de dólares, queridos amigos, entre mayo y junio. Estos son datos del Banco de México, nada más. Entonces, imagínense nada más, pues la salida de capitales del país por la inestabilidad financiera, dicen que es la internacional. Sí vamos viendo que hay guerras multidimensionales. Y en este caso, comentábamos con el maestro Alfonso Suárez del Real de Aguilera, se le llama fuga de capitales golondrinos, pero el maestro bien trae aquí sobre la mesa otro término mucho más ad hoc, por favor. Sí, en efecto, o sea, por años nos han dicho que son capitales golondrinos, es decir, aquellos que vienen, invierten, sacan sus ganancias y se van y vuelven a regresar a cualquier oportunidad. Nuestros hermanos de Latinoamérica han encontrado un término que es mucho mejor, son capitales buitres, porque lo que vienen es prácticamente a llevarse las ganancias que a un pueblo, a una nación, le cuesta mucho trabajo construir. Carroñeros. Carroñeros, exactamente. Y en este sentido, esta salida de los 3.800 millones de dólares es la más relevante desde que permitimos nosotros que los extranjeros pudieran invertir en papeles mexicanos, en papeles de gobierno, es decir, en los CETES. Estamos hablando de después del error de diciembre de 1994, en 1995, es decir, ya estamos hablando 3 sexenios. Y esta es la fuga más grande. La fuga más importante desde que los extranjeros pueden comprar en documentos quirográficos del gobierno mexicano. Y esto tiene una razón de ser. O sea, forma parte de toda una estrategia de generar una inestabilidad al gobierno actual, a efecto de poder presionar en este otro ámbito del quehacer sobre un objetivo que es muy claro y muy preciso por parte de los Estados Unidos. Se llama el petróleo mexicano. Obsesión que data de 1939, es decir, a poco tiempo de que vieron que la expropiación iba en serio y que no tenía reversa. Vean, exactamente. En este sentido, también nosotros tenemos que tomar en cuenta otra serie de factores económicos, como es la compra de armas. Exacto. Ya hablábamos usted y yo en el corte de que personalmente a mí me preocupa enormemente la situación que se está viviendo en una entidad como es Michoacán y su vecina Guerrero, en donde yo veo
en efecto, la necesidad, la urgencia, el clamor, la angustia de poblaciones que quieren buscar la mejor forma, la mejor manera de seguir viviendo en paz y se enrolan en esto que se llama policías comunitarias, pero que, como bien dijo un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existe siempre el riesgo de que estas policías comunitarias den paso al paramilitarismo, como ocurrió en Colombia. Y cuando uno ata eso, Colombia, Siria, etcétera, también se pregunta uno, bueno, ¿y quién armó a esta gente? Muchas de las voces dicen, es el propio crimen organizado. Bueno, pero ¿y quién armó al crimen organizado? Ahora, ¿quién será en dado caso el crimen organizado? Uno ve y recordamos Rápido y Furioso, que fue muy furioso y no fue rápido, sino ha sido a lo largo de años, y nos enteramos también por filtraciones, precisamente este tipo de cuestiones que tanto afectan a todos estos grupos, al mismo pueblo. ¿Quién les arma? ¿Quién les vende las armas? A los mismos grupos conocidos y que están en pugna. ¿Quién los armó, no? Y quién les permitió y quién deliberadamente hizo todo esto. Recordemos la información que sabemos, hay que retomar, hay que saber que la historia, aunque sea muy reciente, es historia, hay que tomarla en cuenta para saber qué es lo que está realmente pasando, y hay que concatenar datos para que podamos entender lo que estamos viviendo. Maestro. Sí, en este sentido, el Rápido y Furioso, que ustedes recordarán, bueno, pues ni siquiera usted dispense o disculpe usted por los daños, terribles daños, que le ocasionaron a la sociedad mexicana. No estamos hablando ya de una empresa, etcétera, fue a la sociedad mexicana. Todo el mundo sabemos de cómo lograron entrar a este país infinidad de armas, y ahora resulta que en la semana, pues una autoridad secundaria de la agencia responsable de evitar este trasiego de armas en la frontera, pues tiene que reconocer que abiertamente sí detectaron que tanto en California como en Arizona, en Texas y en Florida se ubicaron adquisiciones de kits. O sea, no estamos hablando de un arma, de kits completos de armas de alto poder que vinieron a caer en manos de los grupos del crimen organizado mexicano, y que solamente pudieron impedir 3. Entonces, bueno, ¿a qué estamos jugando? Cuando hicieron ellos su experimento, porque no fue operativo, les salió mal y lograron armar, según nos dijeron, a grupos criminales bastante violentos. Ahora resulta que nos confiesan que, bueno, estos grupos pudieron comprar kits en diferentes ciudades de la zona fronteriza, y bueno, hay algo que sí es importante señalar. Ya llevamos un buen tiempo que ni el Ejército Mexicano, ni la Marina Armada de México, ni las policías reportan pérdida o venta ilegal de armamento. ¿Por qué? Ya no es necesario. Estados Unidos lo está surtiendo. Ahora, habla usted de zonas fronterizas, vemos este muro tremendo para seres humanos, no para mercancía, porque por algún lugar deben de entrar, ¿no? Están las fronteras, entonces no llegan por ovnis, no surgen, no hay nacimiento espontáneo ni árboles de armas, entonces por algún lugar transitan, por algún lugar pasan. Ahora, bien es cierto que estamos viendo todas estas maneras, por ejemplo, de pues incidir en países, como lo comentábamos, ¿no? En Medio Oriente, y qué pasa también, las presiones que debe tener México también, qué presiones debe de tener nuestro gobierno, también hay que entender esto, porque hay algunas invasiones que serían, o pudiésemos entender, por las buenas o por las malas, digamos, ¿no? Es hacerse de recursos o no. ¿Qué margen puede tener el gobierno mexicano de una verdadera negociación y no de una subordinación? Lo veo difícil. Las posturas y los posicionamientos del gobierno de los Estados Unidos a través de sus diferentes actores van endureciéndose día a día. O sea, cada momento vemos que están poniendo la cuerda mucho más alta. Hay algo muy concreto. Han esperado
desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que, como dicen ellos, entrecomillado, les regresemos el petróleo que el general Cárdenas les quitó. Eso es para ellos algo tan, tan prioritario, más que prioritario, acendrado como el álamo, como el álamo que ya Paco Ignacio Taibo II nos demostró que nunca existió tal batalla, que es un mito de la cultura estadounidense. Bueno, pues aquí hay el mito de que el general Cárdenas les quitó, les arrebató el petróleo y que ellos tienen que venir a recuperarlo. ¿Qué tanto margen tendría México y el gobierno mexicano en defensa de todos estos recursos? ¿Qué tanto margen real tendría? Y si hablamos, si pensamos de esta doctrina Estrada maravillosa, de este papel de estos mexicanos como el maestro García Robles, digamos, con una política exterior mexicana de dignidad, y no ahora, por ejemplo, con esto de querernos poner en espacios. Ayer platicábamos con el general Roberto Vadillo, en Voces del Periodista Radio, sobre esto, sobre el avispero del Medio Oriente. ¿Por qué querernos poner en esta coyuntura como si no hubiera poco con esto? ¿Qué tanto es esta estrategia y qué tanto se puede hacer? Bien, aquí va a ser fundamental la reacción del pueblo mexicano. Ellos a lo que sí le tienen cierto temor es a el patriotismo. Somos culturas distintas, somos culturas que nos cocinamos totalmente aparte. A eso sí es a lo que ellos le tienen cierto respeto y temor, porque realmente lo que ha ocurrido es, bueno, yo no me imagino en la época del general Cárdenas y todavía en la época del licenciado López Mateos a nuestro canciller tratando relaciones estratégicas con un gobierno cuestionado por su propia población y el abandono de América Latina. O sea, nos hemos separado de América Latina y eso ha sido muy grave. Queridos amigos, vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista aquí en anunciación.com.mx. Estamos escuchando el análisis del maestro Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Precisamente, y hablando del contexto y qué tanto México pueda, más allá de el amor que se tenga por parte de nuestros políticos a México y cómo se apliquen y cuál sea su visión de acuerdo al punto de vista de usted, querido amigo y amiga querida, bueno, pues está las lecturas que se pueden dar de acuerdo a las acciones. La primera campaña ya como presidente electo del licenciado Enrique Peña Nieto precisamente fue América Latina. ¿Qué lectura se daría a esto y a esta necesidad de México y que mucho se ha dicho que voltea a ver al sur, que está el Mercosur, ¿no? Y que está esta parte de que por cultura muy cercana a nuestra, pero económicamente muy lejana, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿qué nos puede usted decir en cuanto a presiones, en cuanto a lecturas que se pudo haber tenido o se haya tenido precisamente desde el exterior y qué forma de presión se tenga con México, cuando mismo México está viviendo momentos difíciles, como lo sabemos, con violencia? Pero ¿qué tanto y a quién conviene tanto esta violencia? Lo escuchamos. Sí, nos parece a nosotros muy preocupante el hecho de que México haya abandonado su vocación latinoamericanista, que fue fundamental en los años 30, 40, 50, prácticamente durante todo el siglo XX, que fue de una forma u otra, no tanto el hermano mayor, sino ese país en donde la cultura, la recreación, los procesos revolucionarios, efectivamente, había un liderazgo. De allí que cuando el presidente electo determina que su primera gira internacional la haría a Latinoamérica, abrió una expectativa. Los países de una Latinoamérica muy diferente a la que dejaron los priistas hace 12 años, con una América Latina inmersa en procesos democráticos con sus pros y sus contras, con liderazgos muy fuertes, pero con una dinámica económica, con una solidez económica extraordinaria, con un espíritu de colaboracionismo muy importante en muchos ámbitos de competencia. Voltea a ver a México esperanzado diciendo: podemos volver a generar ese extraordinario bloque en donde la cultura, la lengua nos unifica para poder hacer frente a el coloso del norte. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eso no gustó, y por ello es por lo que vemos ahora, percibo yo a nuestro canciller en Turquía, y por eso percibo yo tantas visitas hacia los Estados Unidos y tantos acercamientos y tantas sesiones de asuntos que parecieran triviales o baladí, como el hecho de que, bueno, el Rápido y Furioso se volvió a restablecer la relación con la ATF, la agencia responsable de los Estados Unidos, y la Procuraduría sin ningún usted disculpa. ¿Se acuerda usted que vimos nosotros y analizamos los silencios y la misteriosa desaparición de la señora Napolitano en su última visita oficial como responsable de la seguridad nacional? En Voces Radio, queridos amigos, precisamente hace apenas unos días el maestro, ya como unas 2 semanas aproximadamente, el maestro tocó este tema de manera relevante, el que leamos los tiempos, los espacios y los momentos en que se presentan personajes ante las cámaras, ante los medios, ante todos nosotros, finalmente. Y en ese contexto, yo el día de hoy me encuentro con una declaración muy formal del secretario de Gobernación, acotando a la iniciativa Mérida, diciendo: nosotros queremos que nos apoyen y nos ayuden en materia de software. Y además hace una denuncia muy puntual. Por cada peso que pone Estados Unidos, México ha puesto entre 15 y 20 pesos. Es decir, nosotros hemos aportado más a ese proceso de la iniciativa Mérida, que sabemos que su origen es espurio.
como quien lo impulsó en un momento dado, en el sentido de que no se trataba de combatir al crimen organizado, sino de legitimar una situación que se dio al inicio del pasado sexenio. Ante esta declaración, me llaman poderosamente la atención que hayan diferido la presentación de la iniciativa de reforma energética que estaba previsto para todo el mundo el día de hoy. Y que el senador priista, presidente de la Comisión de Energía en Senado de la República, infiera que sí va a haber modificaciones constitucionales. Entonces me parece que hay ahí un envío de mensajes crípticos entre la Casa Blanca y Los Pinos en relación a las múltiples presiones que se están ejerciendo sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto para llevar a lo que ellos consideran buen puerto esa reforma energética. Vender pajaritos. Pues eso fue una señal de por dónde vienen esta situación. Se habla mucho de que llevaron el mensaje. Así es, exactamente. Se habla mucho de que la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional rescata el espíritu original de la expropiación y de los avances subsecuentes que el general Lázaro Cárdenas implementó, pero no descontextualicemos. Ellos están refiriendo a la ley reglamentaria del artículo 27 de 1939. 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. En 1939 el general Cárdenas, que era un estratega extraordinario, se percató de que Hitler había invadido Polonia, de que la neutralidad de los países, México era un país neutral, no tenía ningún valor para el Tercer Reich. Debe de haberle preocupado enormemente el hundimiento del buque alemán, no recuerdo ahorita el nombre, en diciembre de 1939, cerca de las costas de Cuba. O sea, señal inequívoca de que el Tercer Reich tenía intención de invadir a algún país de América Latina por alguna razón en particular. Estados Unidos, enardecido porque habíamos expropiado el petróleo. Inglaterra, sin relaciones formales con México. México le tenía que vender a Alemania el petróleo. Imagínense. El general Cárdenas determina suspender la venta de petróleo por la declaración de la guerra. ¿Qué opción tenía para poder echar a andar a Petróleos Mexicanos? Pues acudir a la iniciativa privada mexicana, a empresas mexicanas, pero acotando perfectamente los ámbitos de competencia de esa iniciativa privada. Y a eso vamos, amigos, precisamente con lo que toca el maestro. Hay situaciones que son y recursos estratégicos, y hay otros que les llaman prioritarios. Entonces uno se confunde y va a la parte semántica. Bueno, si es prioritario es que es de primera importancia, ¿no? Pero constitucionalmente hablando, en esta dinámica de leyes y hay una diferencia sustantiva entre estratégico y prioritario. Lo estratégico es lo que está reservado solamente por estrategia para que determine precisamente el Estado y lo regule. Obviamente él regulará y sabrá cómo, a quién y dónde. Pero ¿qué pasa cuando es lo prioritario? En lo prioritario ya puede intervenir diversos actores ajenos totalmente al Estado. Entonces, ojo con esas palabras que parecen muy similares, pero legalmente no lo son en lo absoluto. Yo le pediría a usted
usted, maestro, que nos vamos, estamos a 2 minutos, ¿qué puede decirnos ante campañas y contracampañas que vemos sobre energéticos? Ya nos comentó geoestratégicamente una posibilidad de lectura de este aplazamiento de la presentación de propuesta energética. ¿Qué nos quiere decir? Yo diría, ha hecho usted muy bien y recordamos la palabra, en efecto, era lo prioritario convierte a nuestras reservas estratégicas de petróleo en renta petrolera, en artículo de comercialización. Y ojo, cuidado, he leído con mucho detenimiento en un primer análisis la iniciativa que se está presentando en Cámara de Diputados por Acción Nacional. Perdón, la soberanía no puede subrogarse. La inalienabilidad y la imprescriptibilidad de nuestros recursos naturales, no pueden tampoco ser nominativos y ser letra de cambio para hipotecar a la nación. Ojo, cuidado con ello. Ojo. Y leamos plural, queridos amigos, y acostumbrémonos a ser ciudadanos, informándonos de manera plural y exigir como ciudadanos que se nos informe y que se nos diga con las palabras reales a qué se tiene visto o promovido para nuestro país. Y bueno, es nuestro país. Así es que vamos sobre esto, queridos amigos, a capacitarnos leyendo, escuchando y viendo de manera plural. Y recuerden que del disenso se llega al consenso, pero con verdaderas pláticas, no con silogismos, no con demagogia. Si se quiere privatizar, que se diga con las palabras que son y sabrá los mexicanos que aceptan o no aceptan y en qué consiste ello. Así es que no seamos carne de cañón de ningún interés político. Los partidos están partidos, hay que ver realmente quién y quiénes defienden a nuestro querido y amado país. Todos desde nuestro particular, de nuestra particular acción podemos hacer algo, simplemente comunicarnos e interesarnos en lo que realmente es de trascendencia para la vida de todos. Maestro Alfonso Suárez del Real y Aguilera, muchísimas gracias. Al contrario. Nos seguimos viendo, queridos amigos, y recuerden que está Voces del Periodista Radio y está nuestro portal www.vocesdelperiodista.com.mx y www.vocesdiario.mx. Les agradezco, les quiero entrañablemente. Hasta la próxima. Gracias.